Bueno, hoy presentamos la clase de Minoca. Mi nombre es Victoria y este es el servicio de cardiología del Hospital Ramos Mejía. Bueno, a modo de orden, vamos a presentar primero la definición, los criterios diagnósticos, en segundo tiempo la prevalencia y la epidemiología, después las diferentes etiologías que hay y la clínica, las manifestaciones que tiene. Vamos a hablar del término Working Diagnosis en el caso de Minoca, que es muy importante, creo que es la diapositiva más importante a subrayar. Estudios complementarios tanto invasivos como no invasivos, los diagnósticos diferenciales, principalmente de Minoca, que son Takotsubo, miocarditis y las miocardiopatías hipertróficas y dilatada. Los diagnósticos diferenciales, la terapéutica guiada según la etiología, que vamos a ver que esto es muy importante y está principalmente en estudio, el pronóstico de los pacientes con Minoca, que no es tan benevolente como antes se creía, y los asuntos pendientes y estudios en curso. Bueno, primero vamos a definir Minoca, ¿sí? Es un diagnóstico provisional, ¿sí? Que se asigna frente a un paciente con un cuadro de síndrome coronario agudo, que bien saben es un síndrome, que se corresponde al diagnóstico de infarto según la cuarta definición universal, es decir, con un aumento o disminución de troponinas, y esto asociado a un cuadro donde el paciente no tiene enfermedad coronaria severa en la CCG, es decir, con menos de 50% en caso de tener una lesión, que sea moderado o leve. Y la gran diferencia es con el INOCA, que es una isquemia con arterias coronarias no obstructivas. Para que les sea sencillo de pensar, yo pienso que el Minoca es un coronario agudo con un supra o un infra y que tiene un aumento de descenso de troponinas, y el INOCA es aquel que tiene isquemia, es decir, que hay evidencia de troponinas positivas, pero no genera la curva correspondiente y tiene una CCG sin lesiones. Y el otro término que van a escuchar hablar, que engloba esto de isquemia de arteria abierta, que es un término que me pareció piola presentar, que lo cuentan como isquemia de arteria abierta en uno de los últimos estudios, es el término ANOCA, ¿sí? Que es una angina con arterias coronarias no obstructivas, ¿sí? Que no hace isquemia, ¿sí? No hay daño miocárdico. Importante de Minoca, y esto de diagnóstico provisional que lo vamos a repetir, es que es un síndrome clínico angiográfico que va a obedecer tanto a diferentes causas, de las cuales vamos a hablar, tanto con patología aterosclerótica como no aterosclerótica, pero que todas van a englobar la misma fisiología, que es la isquemia miocárdica, ¿sí? No mediada por una enfermedad coronaria obstructiva. CCGs sin lesiones significativas se ven desde los años 70, pero el término Minoca fue recién introducido por John Beltrán, a dato de color, en 2013. ¿Sí? Bien, bueno, esto es de la guía de Minoca de la SAC, donde habla de esto, ¿sí? Que tenemos que tener el criterio de infarto con un incremento de descenso de troponina, junto con lo que ustedes ya saben que puede ser o síntomas de isquemia miocárdica, trastornos electrocardiográficos con alteraciones del STT o desarrollo de Q patológicas, o evidencia de trastornos de motilidad regionales o identificación de trombosis coronaria por una angiografía. El otro criterio que hay que tener en cuenta es que las arterias coronarias epicárdicas deberían ser no obstructivas, es decir, con lesiones de menos del 50%. En caso de ser lesiones moderadas, lo que es importante considerar, que ya lo sabrán, es que una lesión puede ser moderada y tener alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Significativas, que eso se va a valorar con un FFR en caso de que queden dudas, ¿sí? Y algo importante a descartar, que es, si hay diagnósticos alternativos, descartan Minoca. ¿Cuáles son esos? Sepsis, TEP, miocarditis y disección aórtica. Entonces hay que pensarlo frente a un coronario agudo, de descartar, obviamente que tengan curva de tropos positivas. Bien, en cuanto a prevalencia y epidemiología, el Minoca antes se englobaba con el término de miocarditis y Takotsubo, entonces la verdad es que es un amplio intervalo el de prevalencia que se valora, es entre el 1 al 15% según el estudio que lean. En nuestros estudios es alrededor de un 6%. De los pacientes que son remitidos a CCG, entre un 6 a un 8% son Minoca, que es bastante importante. La mayoría son mujeres y la mayor prevalencia se va a ver en pacientes negros con respecto al resto.
Algo importante también es que tanto Minoca como infarto tienen picos estacionales y circadianos. Es decir, los picos estacionales saben que los infartos se dan más en invierno que en verano, y en cuanto a los circadianos son más frecuentes las manifestaciones clínicas en la mañana con respecto a la tarde. Con respecto, seguimos con prevalencia de epidemiología, los pacientes son un poquito más jóvenes que el infarto con enfermedad coronaria obstructiva. Son de 58 y los que tienen enfermedad coronaria obstructiva son de 61 años aproximadamente. Es mucho más frecuente en las mujeres. Son menos frecuentes los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales que en el infarto con enfermedad coronaria obstructiva. Pero bueno, esto de menos factores de riesgo cardiovasculares depende de donde lo vean y depende de la etiología, ¿sí? Y también es algo importante, son más frecuentes en estas pacientes los antecedentes de hipercoagulabilidad, tromboembolismo venoso y enfermedades autoinmunes. ¿En qué etiología principalmente? En la disección coronaria espontánea y en el tromboembolismo, que son dos de las etiologías que vamos a charlar, ¿sí? Otra cosa importante es que estos pacientes tienden a tener troponinas más bajas que los pacientes con enfermedad coronaria obstructiva, pero esto es bastante variable. Y algo importante también, la mayoría de los pacientes con Minoca que tienen un supra a su ingreso tienen una mortalidad altísima, ¿sí? Y tienen un pronóstico incluso peor que los que llegan con enfermedad coronaria obstructiva. Bien, con respecto a etiología, esto es bastante simplista, este cuadro, me parece bastante claro de entender, pero recuerden siempre, y lo voy a repetir durante toda la clase, que las etiologías se suelen, digamos, superponer, ¿sí? Las causas que pueden producir Minoca, como ven, recorren absolutamente todo el árbol coronario, desde las arterias coronarias epicárdicas hasta la microcirculación inclusive, hasta un 70% de la circulación. Consideren que cuando hacen un estudio por hemodinamia solo ven un 5% de toda la vasculatura, el resto no se ve. Cuando hablamos de etiologías que afectan a las coronarias epicárdicas, vamos a tener lo que es principalmente, las causas más frecuentes son la erosión y la ruptura de placa. En segundo punto, segundo nivel de frecuencia, lo que es el vasoespasmo. En tercer nivel de frecuencia, el tromboembolismo o el embolismo de las arterias coronarias epicárdicas. Y la disección coronaria espontánea, que es sumamente infrecuente, y bueno, vamos a hablar un poquito de esto dentro de un rato. Con respecto a las otras etiologías que van a afectar lo que es la microcirculación, vamos a tener dos grandes presentaciones o afecciones o etiologías que van a ser la angina microvascular y el vasoespasmo. Vamos a charlar de esto en las próximas diapos y obviamente cosas que hay que descartar, que en su momento se englobaba en el contexto de Minoca, es la miocarditis, el Takotsubo y la cardiomiopatía principalmente hipertrófica y dilatada, que actualmente son diagnósticos diferenciales importantes a descartar y que muchos de los estudios que voy a estar presentando en su momento se incluían, ¿sí?, dentro de la categoría de Minoca. Y como repetí hace un ratito, causas que tienen que descartar para poder hablar de Minoca son los trastornos hematológicos, el tromboembolismo de pulmón y la disfunción renal, que sabemos que también pueden cursar con clínica parecida, ¿sí?
Otro de las etiologías es el tromboembolismo intracoronario espontáneo, que va a ser la oclusión de la arteria in situ o por embolizaciones distales. Este diagnóstico, incluso descartando todos los mecanismos, no se puede descartar, ¿sí? La ausencia de hallazgos por IBUS o UCT no descarta la posibilidad de que haya ocurrido. Es mucho más frecuente en aquellas pacientes con estados de hipercoagulabilidad, ¿sí? O con trastornos tipo enfermedad de Marfan y demás. Y se puede sospechar o confirmar en la CCG si hay lesiones endoluminales de aspecto trombótico coincidente con cambios en el electro, es decir, por ejemplo, tengo un supra en D1 ABLB5 B6 y no sé, en la DA se ve un trombo, bueno, puede ser que ese trombo justifique estos cambios en el electro, lo mismo que trastornos de la motilidad segmentarios correspondientes a la arteria que yo vea el trombo, o alteraciones en la perfusión o el realce tardío de gadolinio, que vamos a ver que es otro método de evidenciar la isquemia a un mediano largo plazo. ¿Sí? Bien. Otra de las etiologías que vamos a ver que se presenta tanto en las arterias coronarias epicárdicas como en la microvasculatura es el espasmo. Es muy frecuente este mecanismo, ¿sí? Es un mecanismo prevalente en MINOCA. Y se va a ver como una vasoconstricción mayor al 90% con compromiso del flujo miocárdico, y el paciente lo que va a tener son dolores de pecho asociados a cambios transitorios en el electro, ¿sí? Porque el vasoespasmo, así como ocurre el espasmo, se relaja, entonces cuando se relaja se reperfunde y deja de doler, y esto también puede ser con nitratos. El espasmo en las arterias, tanto epicárdicas como la microvasculatura, puede ser desencadenada por la hiperreactividad de la pared vascular, que ahora vamos a hablar un poco de esto de los mecanismos endotelio dependientes, tanto ante estímulos endógenos como exógenos, como por ejemplo la cocaína, por poner un ejemplo, ¿sí? La angina vasoespástica es un tipo, antes le decían angina de Prinzmetal. Son episodios de angina que ocurren generalmente en reposo, tienen un patrón específico, generalmente sean nocturnos y se presentan con un supra-CTQC con nitratos, ¿sí? Otro de los mecanismos que van a afectar las arterias coronarias epicárdicas va a ser la embolia coronaria, ¿sí? El émbolo puede provenir, según el eco, que el eco acá nos va a guiar bastante en la etiología, provenir de trombos del aurículo izquierdo o del ventrículo izquierdo, de forma paradojal en casos de que venga del sistema venoso, pero alcance la circulación sistémica y las arterias coronarias por medio de un foramen oval permeable o una comunicación interauricular, y iatrogénica, que esto lo vemos bastante frecuente cuando el paciente es angioplastiado y ocurre un fenómeno de no reflow por embolización de la misma placa que es abierta a nivel de la microvasculatura, ¿sí? Cuando estos émbolos impactan a nivel de la microvasculatura. La última etiología que va a afectar las arterias coronarias epicárdicas va a ser la disección coronaria espontánea, donde se va a ver una separación no traumática ni iatrogénica de las capas de la pared arterial coronaria, y vamos a ver una imagen donde la luz falsa, al igual que en la disección de la aorta, tapa, ocluye a la luz verdadera, y ese es el mecanismo isquemiante, ¿sí? La etiología es desconocida, es bastante poco frecuente y es más frecuente en mujeres menores de 50 años. Generalmente es una etiología postparto y lo que se ve son imágenes en sacacorchos, que esto es por la tortuosidad de la circulación coronaria epicárdica, que es bastante característico. En estos casos generalmente se hace tratamiento conservador, pero bueno, esto ya lo vamos a hablar. Bien, vamos a lo que generalmente suele generar un poco más de duda, ¿sí? Los trastornos en la microcirculación, que es lo que no podemos ver, al menos tan evidentemente, van a ser caracterizados tanto por el vasoespasmo de la microcirculación o por la disfunción microvascular, que es la vasodilatación inadecuada. Ambos pueden generar MINOCA, y la gran diferencia, digamos, les voy a hablar primero en condiciones normales lo que sucede y lo que ocurre en estos casos. En condiciones normales, frente a la infusión de... Ahora lo vamos a ver el método diagnóstico, pero frente a la infusión de acetilcolina, lo que va a ocurrir es que la acetilcolina va a inducir la secreción por el endotelio de óxido nítrico, y ustedes saben que el óxido nítrico genera vasodilatación. Esto en un endotelio funcionante, en un endotelio normal. Ahora, cuando la acetilcolina es infundida sobre un tejido donde el endotelio se encuentra disfuncionante, la óxido nítrico sintetasa no anda. Entonces, la acetilcolina va a actuar sobre el músculo liso y el músculo liso va a generar vasoespasmo, ¿sí? Entonces, es una respuesta anómala frente a la infusión de ciertas
drogas cuando el endotelio está disfuncionante. Bien, esto es lo que va a generar tanto el vasoespasmo microvascular como la disfunción microvascular, ¿sí? ¿Cuál es la gran, el vasoespasmo microvascular? Que son estos episodios intermitentes o espontáneos o inducidos de isquemia miocárdica que se manifiestan con angina, como dijimos, cambios en el electrocardiograma y una CCG sin lesiones. Va a ser exactamente igual a lo que hablamos en el vasoespasmo de las arterias epicárdicas, pero acá yo no lo voy a poder ver. Si tengo al paciente en hemodinamia y le infundo acetilcolina, va a tener dolor, cambios en el electro, pero no voy a ver el vasoespasmo de la arteria grande, porque se están spameando, digamos, las arterias pequeñitas, ¿sí? Y el otro tema es la disfunción microvascular, que es más difícil de estudiar, ¿sí? De esto les va a hablar mejor Magalí del método de estudio, pero recuerden que la disfunción microvascular va a ser causa de isquemia o puede también ser una secuela o una consecuencia de una lesión miocárdica de origen isquémico o no isquémico. ¿A qué me refiero con esto? En pacientes con infartos o en pacientes con miocarditis puede haber edema miocárdico. El edema miocárdico va a generar la liberación de ciertas sustancias vasoactivas que pueden generar disfunción microvascular. Entonces, en contextos de lesiones miocárdicas, tanto de origen isquémico como puede ser un infarto o no isquémico, puede haber de forma secundaria o consecuente disfunción microvascular. Y en ese caso no es la causa la disfunción microvascular, es la consecuencia, ¿sí? Entonces, ¿no se entiende esto, más o menos? Puede ser tanto causa, porque tiene disfunción microvascular per se el paciente, o puede ser consecuencia de otra etiología. Entonces, lo importante es identificar, ¿sí? Bien. Esta diapositiva de estudios complementarios invasivos la me eché en esta parte de la diapo porque me pareció un poco más didáctico y más entendible. La prueba de vasorreactividad va a ser el gold estándar para el diagnóstico de angina variante. Acá es donde yo hablo de la infusión tanto de acetilcolina como ergotamina, donde en condiciones normales en un endotelio funcionante se libera óxido nítrico y genera vasodilatación. En un endotelio disfuncionante, la infusión de acetilcolina o ergotamina va a generar la no liberación de óxido nítrico y el vasoespasmo consecuente por la acción de la acetilcolina sobre receptores muscarínicos en el músculo liso. Entonces, si yo estoy intrahemodinamia e infundo acetilcolina y el paciente, además de angina y cambios en el electro, se ve un espasmo del 90% del diámetro de la arteria coronaria epicárdica, listo, ese es el mecanismo isquemiante, tiene espasmo epicárdico. Ahora, si pasa lo mismo, al paciente le duele el pecho, tiene cambios en el electro, pero no se ve espasmo coronario epicárdico, el espasmo de la microvasculatura, ¿sí? Este es el mejor método para el diagnóstico, si es el gold estándar, para el diagnóstico del vasoespasmo. Sin embargo, no se hace, pese a que es una prueba sumamente segura, ¿sí? Bien, esto también es de la guía de la SAC, son criterios diagnósticos de angina vasoespástica, donde, bueno, repito un poco lo que recién charlábamos, es una angina que ocurre generalmente en reposo, de noche, en la madrugada. La hiperventilación va a generar alcalosis metabólica y también genera este mecanismo endotelio dependiente donde va a ocurrir el vasoespasmo o la vasorreactividad frente a la disfunción del endotelio. Va a tener consigo cambios transitorios en el electrocardiograma, que son obviamente reversibles, como el vasoespasmo es reversible, y el espasmo de la arteria coronaria epicárdica definida como un espasmo del 90%, con un vasoespasmo de más del 90% del diámetro basal. Bien, y criterios de diagnóstico de angina microvascular, que dijimos que afecta a la microvasculatura, esto también lo pueden leer, pero es bastante semejante. Y bien, llegamos al Working Diagnosis. ¿Qué es el Working Diagnosis? Lo importante es que recuerden que es como van a escuchar a Tomati, esto es una bolsa de gato, ¿sí? El término MINOCA no va a proporcionar ninguna claridad para la toma de decisiones terapéuticas, no los va a ayudar, sino que va a ser el inicio o los va a incentivar a que empiecen o impulsen el trabajo de búsqueda etiológica, porque la búsqueda etiológica va a llevarlos a que lo traten de forma correspondiente y que el paciente mejore, ¿sí? Entonces va a incluir un abanico de etiologías heterogéneas, tanto dijimos ateroscleróticas como no ateroscleróticas, que pueden presentarse aisladas o superponerse, como dijimos es un proceso dinámico que puede involucrar varios mecanismos isquemiantes y mediar el daño miocárdico en contexto de ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, ¿sí? Y algo importante también del Working Diagnosis, que lo vamos a charlar en las próximas
diapositivas es que los tiene que impulsar a que los estudios sean tanto invasivos como no invasivos de formas secuenciales para ir orientando la etiología. Bien, con respecto a los estudios complementarios invasivos, lo primero a realizar es, obviamente, en el procedimiento de la cinecoronariografía, si el paciente no presenta insuficiencia renal o cardíaca, la ventriculografía para ver si tiene trastornos de motilidad segmentaria, si es que antes no se hizo un eco, ¿sí? Obviamente el IBUS y el OCT, principalmente el OCT, que dijimos que era el gold estándar, sirve para ver si hay alteraciones o rotura o erosión o calcificaciones. Para orientar el diagnóstico, dijimos que era la etiología más frecuente cuando hay alteraciones en las coronarias epicárdicas. Después, en segundo tiempo, bueno, acá dice que el OCT es preferible al IBUS, y en segundo tiempo, después de 48 horas, esto es importante, pueden hacer una prueba de vasorreactividad intracoronaria. ¿Por qué después de 48 horas? Para evitar, obviamente, que el paciente tenga recurrencias anginosas, o la revisión de el mismo cateterismo, donde a veces en una primera vista no se pueden identificar lesiones que justifiquen, ¿sí? Entonces, en la prueba de vasorreactividad, como dijimos, van a infundir acetilcolina, que es súper seguro, y se puede identificar la angina vasoespástica tanto del epicardio como de la microvasculatura. Obviamente está contraindicada la prueba de vasorreactividad en casos de pacientes con FEI severa o enfermedad coronaria significativa con afección del tronco o algún vaso principal como DA mayor al 70%. Bien. Bueno, acá ustedes me van a decir cuál, bueno, no tengo el IBUS, lo vamos a ver en el próximo. Acá se ve que el OCT tiene excelentemente mucha más resolución espacial, ¿sí? La próxima, para que vean, es un IBUS, que es un eco, tiene imagen de eco. Y esto, si me permite, no me deja volver atrás, ¿puede ser? Perdón. Rompí algo. ¿Qué es ir atrás? No me deja. No me deja volver atrás. No. Bueno. Un ratito. ¿Sí?